Cordial saludo, mi nombre es Arabanio Becerra Garcés y voy a exponer en cuanto pues al tema correspondiente del curso de Historia de Psicología. Entonces encontramos en esta primera diapositiva una línea de tiempo donde nos habla de las fechas y circunstancias pues, más importantes que hicieron relevancia durante las raíces de la psicología. Para eso encontramos que sus inicios fue en el siglo XIX, que uno de sus mayores representantes fue Wundt, con el laboratorio experimental que creó en Alemania. También encontramos aportes de la filosofía, donde se inició a mitad del siglo XVIII con con el avance científico, pues que ellos hablan sobre el alma, donde el alma es el motor y todo en el ser. También encontramos que algo relevante dentro de la filosofía, como el asociacionismo, que fue en el siglo XVIII, donde sus autores principales fue Huxley, Aristóteles, Quintiliano, Agustín de Hipona, Maimónides, entre otros. Y para ellos el asociacionismo es probablemente el que ejerció gran influencia sobre la psicología que se desarrollaría en el siglo XIX y mediados del siglo XX. Luego miramos en los aportes de la fisiología que fueron en el siglo XVIII, siglo XIX, eh, donde se creó la Escuela Filosófica de Berlín. Johannes Müller, considerado como el padre de la fisiología experimental alemana, hizo parte pues, de este hecho. También encontramos autores como Marshall, Witt, Hermann, Bond, Helmholtz, Ernest Bruce, entre otros. La apuesta de ellos fue que la ciencia contribuyó al nacimiento de la psicología científica, sobre todo pues en las leyes orgánicas vitales del ser humano, como respirar y crecer. Otro aporte que encontramos allí es el de la frenología en el siglo XVIII por Superheim Gall, donde la mediación de los fenómenos psíquicos, los tiempos de reacción, la ecuación personal y la mediación del impulso nervioso fueron los relevantes para esa época. Encontramos aportes de la biología que fueron en el siglo XVII, siglo XVIII, por Jean-Baptiste Lemar, Charles Darwin y su gran aporte que fue el origen de las especies en 1859. Otro autor relevante que encontramos ahí es a Herbert Spencer, que fue de la época 1820-1903. A la pregunta por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación, contesto que respondo que es importante porque durante el proceso de formación es bueno saber cuáles fueron los inicios, los representantes, los autores pues, más relevantes, sus aportes, para de ahí ir haciendo como una conexión a lo que ha ido pasando hasta ahora y mirando qué avances han sucedido, de los aportes que se hicieron, qué ha cambiado, qué se ha reestructurado, para saber, perdón, y establecer que es necesario que hayan cambios que van a ayudar a mejorar y a perfeccionar la ciencia. Más adelante encontramos una diapositiva que es un mapa conceptual donde ya hay la psicología más científica, establecida más científica, y hacen parte pues países como Alemania, la psicología alemana, francesa. Para la psicología en Alemania encontramos que fue en el siglo XIX, se estableció pues durante el tiempo donde Wundt fundó su laboratorio experimental y que tuvo inicios para la psicología fisiológica. En la francesa encontramos que sus inicios fueron en el siglo XVII con enfoques racionalistas, espiritualistas. Cuando pasa el siglo XVIII hay ideas empiristas de Luth. En el siglo XIX encontramos enfoques positivos. Más adelante en el siglo XIX encontramos a Martin y a Charcot, padre de la psicología clínica francesa. Para la psicología británica encontramos que fue en el siglo XIX, que fue una psicología experimental. También se dio la psicología científica en Gran Bretaña y tuvo inicio la psicología animal comparada. También tuvo relevancia la psicología diferencial francesa de Galton. Encontramos en cuanto a la psicología americana que tuvo sus inicios en Alemania, luego pasó a Estados Unidos donde se genera el pragmatismo que fue en 1872-1874. Encontramos etapas de la psicología americana de 1640 a 1676,
que fue la etapa moral. Luego pasamos de 1776 a 1886 con la etapa filosófica intelectual. Más adelante encontramos de 1886 a 1896 el Renacimiento americano. Luego encontramos el funcionalismo americano, que fue en 1896 en adelante. También marcó historia la frenología en Estados Unidos y algo que se le llamó en 1880 en adelante la nueva generación. Eh, en Rusia encontramos que fue a mitad del siglo XIX, de 1885, que se creó la Sociedad Británica en Moscú. También encontramos los enfoques y escuelas psicológicas que han marcado la historia, como en la escuela de Würzburg, donde el estudio del pensamiento humano es a través de los métodos de la psicología experimental. Que en la escuela de Würzburg quiero hacer algo aquí, un aporte que es que ellos estudiaron la sensación y percepciones por medio de ejercicios mentales para estimular el pensamiento de los sujetos a través de imágenes. Algo que serviría pues mucho como un aporte a otras escuelas y a otros estudios que se hicieron más adelante. En cuanto al conductismo, sus autores fueron más relevantes, Paulot con el condicionamiento clásico, Watson como fundador de la escuela conductista, Thorndike, antecesor de la psicología conductista estadounidense. En el conductismo encontramos que el condicionamiento no solo es el responsable del establecimiento de los reflejos condicionados motores y viscerales, sino que permite explicar también los síntomas emocionales que caracterizan a la enfermedad mental. Cada uno de esos aportes pues fueron siendo consecuentes a la realización de otros experimentos que se fueron realizando más adelante y que han sido pues relevantes en el proceso de la psicología. Encontramos en la CEGETSAL autores como Max Wedmer, Kohler y Kofra, y donde su objeto de estudio lo constituyó la experiencia de los procesos mentales y los sucesos conscientes. En la escuela de psicoanálisis fue la escuela que resalté, puesto que nuestra universidad hizo parte de la historia de los procesos que han presentado en el psicoanálisis, ya que desde sus inicios ha tenido pues como una serie de transformaciones, por así decirlo, debido a que sus aportes, algunos eran científicos y otros no, otros tenían más que ver pues con el espiritualismo y otras doctrinas que no eran fundamentadas científicamente, entonces lo que hacía que el psicoanálisis tuviera altibajos para ser tenido en cuenta dentro de la psicología como algo científico. Obviamente esos sucesos pues marcaron relevancia en aquella época porque las universidades no tenían el aval de presentarlo como a la psicología como una ciencia establecida para ser un área profesional, sino como algo parte de la medicina. Pero con el tiempo, las universidades como la UNAD y otras, eh, bueno, fueron reestructurando sus tesis en cuanto a la teoría del psicoanálisis, siempre fundamentándose en estudios científicos para así poder dar paso pues a- a algo que marcaría la historia para que la psicología fuera una ciencia que podría ser estudiada a nivel profesional, para que las universidades la pudieran pues ya establecer dentro de sus pénsulas académicos como una ciencia psicológica que se podía profesionalizar. También encontramos que en la ética deontológica, donde nos hace reflexionar sobre el compromiso como estudiantes y como futuros profesionales. Considero que como estudiante eh, debo, debo colocar pues todo mi ser, toda mi integridad al servicio de la educación para que me pueda, para ser formada pues como una profesional con ética, de modo que pueda prestar un buen servicio a la sociedad y siempre estar, tener pues la ética presente dentro del proceso de formación y ya como profesional para saber que estamos haciendo un trabajo profesional, científico,
y que merece pues todo el respeto y el reconocimiento a nivel personal y de la sociedad, y para eso es importante tener en cuenta el código de la ética. Entonces, esta ha sido la exposición. En nuestra próxima diapositiva encontramos las referencias y muchas gracias por la atención.